Ana Salvatelli. La doctora Ana Salvatelli es consejera del Consejo de la Magistratura y representa la editorial Juzgaires, cuyo consejo editorial preside. Así que empezamos en primer lugar con ella. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Bárbara, por la presentación, a todos como corresponde. Bueno, como les dijo Bárbara, mi rol aquí es como consejera del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Me toca presidir, mientras soy consejera, el Consejo Editorial de la editorial Juzgaires. Esta editorial, que es del Poder Judicial de la Ciudad, es única en su especie en los poderes judiciales y tiene la particularidad en el marco de esta feria de estar cumpliendo 10 años. Una política judicial de 10 años siempre es algo para celebrar, que se sostenga, que se alimente, y me consta, cuando fue concebida, hace 10 años, cuando nació, que la intención fue que los operadores jurídicos o quienes se vinculan con el Poder Judicial de la Ciudad pudieran tener un espacio para volcar sus ideas, su pensamiento, sus investigaciones, y es en ese contexto que es un orgullo para la editorial la colección Género, que gracias al enorme trabajo del observatorio a cargo de la querida Diana, viene año a año presentando libros para la editorial en esta feria con profundas reflexiones acerca de cómo el género atraviesa la labor judicial y qué nos demanda o interpela para una mejor administración de justicia. En nombre de la editorial es entonces darles la bienvenida, es invitarlos a visitar el stand, que es el 1711 y está en el pabellón amarillo. Contarles que en estos 10 años la editorial ha sido premiada con sello de buen diseño, ha sido premiado su stand, ha sido declarada de interés por la legislatura de la ciudad. En particular, la colección Género también ha recibido esta declaración de interés por parte de la legislatura. Y bueno, en ese contexto agradecer en la persona de Alejandra García, que es su coordinadora general y es quien un poco impulsa, no un poco, del todo, impulsa las sucesivas ediciones, los títulos, las tapas, los contenidos. Decirles también que es la única editorial que da la posibilidad de descargar gratuitamente su material, es decir, que pueden adquirir el libro en soporte papel, pero también desde la página de la editorial descargar todas sus obras, inclusive todas las de esta colección, que por cierto es una de las señeras, para conocer estas reflexiones, estas investigaciones del observatorio. Fuera de esa bienvenida, quiero dedicar una palabra especial a Diana, porque, bueno, en definitiva, a lo largo de estos 10 años, el observatorio ya cumplió los 10 años en el Poder Judicial de la Ciudad, con su equipo siempre valioso de profesionales que han recorrido el observatorio. Los libros son un símbolo de ese trabajo, de esos aportes, de su compromiso. Aquí sí que quiero hacer este reconocimiento público en mi carácter de consejera aquí, porque es muy valioso el aporte que el observatorio ha hecho al Poder Judicial de la Ciudad, instalando desde mucho antes que quizás fuera el tema de agenda más actual, estas reflexiones. Así que un reconocimiento a Diana por eso y una bienvenida a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, doctora Salvatelli. A continuación va a decir unas palabras también la doctora Raquel Munt, coordinadora enlace entre el Observatorio de Género y la SAGIT. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, vamos por la misma línea. Primero, agradecerles que nos estén acompañando en esta presentación, pero sobre todo agradecer a Diana Mafía y a todo su equipo, al Observatorio de Género, en nombre de la consejera Genoveva Ferrero, que es ella hoy quien debería estar acá y que por una circunstancia de último momento a nivel personal presenta sus excusas de no poder estar. Pero bueno, de alguna manera creo que lo que la consejera quería era no estar ausente, no formalizar el reconocimiento al observatorio a través de Diana y de su equipo, y de alguna manera aprovechar la oportunidad como de priorizar, de alguna manera todos los días tenemos esta oportunidad a lo mejor de priorizar la perspectiva de género en la iniciativa pública y privada y en la iniciativa, diríamos, política.
Entonces, en esta línea de estar hoy acompañando ni más ni menos que el trabajo del observatorio en este libro y viendo las reflexiones, el producido durante tantos años de tantas, diríamos, expertas y trabajadoras de la perspectiva. En ese sentido, la verdad que lo que queríamos plantear era institucionalmente desde el Consejo se viene trabajando y vienen generándose numerosos avances en esta idea de transversalizar la perspectiva de género. No solo con los programas que tiene a su cargo el Centro de Justicia de la Mujer, que lleva adelante la consejera Ana Salvatelli, con todos los programas de acceso a derechos de las personas y de los colectivos, del colectivo trans, travesti y transgénero, para que viven situaciones de violencia, sino también el registro que existe para aquellas personas que de ese colectivo quieran acceder al empleo público, sino también a través de la Secretaría de Administración General de Administración de Presupuesto del Poder Judicial, que ha llevado adelante numerosas acciones, como tiene que ver con el famoso acta-acuerdo que se firmó para modificar el Convenio Colectivo General de Trabajo y que pueda existir un acceso progresivo de este colectivo de personas al empleo dentro del Poder Judicial de la ciudad. Y así se ha venido haciendo y así está existe una partida presupuestaria este año. Entonces, esto yo hojeaba el libro y veía el tercer eje que tenía que ver con las reformas y las perspectivas institucionales, y creo que el Consejo en ese sentido viene trabajando institucionalmente para transversalizar esa perspectiva, para que de alguna manera a través de las mesas que se ha venido generando esté presente esta mirada y pudiéramos seguir avanzando hacia un poder judicial mucho más humano, más centrado en las personas. Así que bueno, hay mucho más para decir, pero sé que estamos acotados de tiempo, así que muchas gracias y en nombre de Genoveva Ferrero, un placer estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Muth. Bueno, yo quería decir primero también unas palabras porque, bueno, mi nombre es Bárbara Schreiber, soy una de las compiladoras del libro junto con Roberta Ruiz, que está sentada acá, y Patricia Gómez, dos grandes compañeras con quien siempre es un placer trabajar. Este libro, como bien decía la doctora Salvatelli, integra la colección de género que viene produciendo el observatorio ya en 8 o 9 números. Es una colección muy nutrida e interesante porque plantea constantemente debates para mejorar el sistema de justicia y para mejorar la mirada que tenemos sobre los derechos. Y tiene una particularidad, que es que se encuentran en estos textos, y en particular en este en el que trabajamos con Roberta y con Patricia, distintas miradas y distintos recorridos y trayectorias profesionales que hacen de esas discusiones unas discusiones muy ricas, ¿no? Porque en definitiva lo que podemos ver es que no solamente las discusiones sobre el derecho y la justicia tienen que ser endogámicas, sino que las miradas desde la filosofía, la sociología, del activismo, de la defensa de los derechos humanos, aportan a estos debates y generan conclusiones, propuestas, provocaciones muchas veces que son verdaderamente para tener en cuenta, ¿no? Además de contarles un poco de qué va el libro, les quería también presentar algunos agradecimientos porque no podríamos haber hecho esto sin, obviamente, la colaboración de todas las autoras y todos los autores y del equipo del Observatorio de Género en la Justicia, que están casi todas hoy acá, pero especialmente queríamos agradecerle a Paula Bodnar, a María Luminé Moreno, a Eugenia Poggio y, bueno, al resto de las compañeras que nos apoyaron en esta tarea. También queríamos agradecer especialmente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que nos prestó en 2019 el espacio para llevar a cabo unas jornadas en las que también debatimos cuestiones de justicia y derecho, y que muchas de las ponencias que se presentaron en esas jornadas están en este libro también. Además, por supuesto, queríamos agradecerle al Consejo de la Magistratura, que siempre nos apoya en todo nuestro trabajo, y a la editorial Jusbaires, que nos acompaña en todas las publicaciones. Bueno, como les contaba antes,
Este libro surge como una continuidad de los debates planteados en las jornadas de 2019. Además de esas ponencias que desgrabamos y que editamos para esta publicación, buscamos nuevos aportes para agregar a ese debate, para sumar ese debate, más actualizados, porque estas discusiones fueron de 2019 y en el medio tuvimos la pandemia, o sea, como hubo un lapso ahí en el que no pudimos seguir discutiendo, pero incorporamos nuevas discusiones y sobre todo incorporamos las miradas comparadas de colegas de la región. Van a encontrar en este libro algunas discusiones que tienen que ver con el diseño institucional y con reformas constitucionales y discusiones sobre el derecho que se dieron también en América Latina, ¿no? Y eso es muy interesante porque también del diálogo entre cortes, del diálogo entre defensores de derechos humanos y académicos de la región, podemos encontrar también nuevas miradas para seguir contribuyendo a pensar instituciones públicas más inclusivas y reformas que sean respetuosas de los derechos de las mujeres y las diversidades, ¿no? Bueno, el libro recorre principalmente 3 ejes temáticos. El primero de ellos tiene que ver con los aportes de la epistemología feminista para el reconocimiento de voces, reclamos y vivencias de personas trans en la justicia del derecho. Ahí van a encontrar 3 artículos diferentes, uno de Diana Mafia, que está acá, Siobhan Guerrero McManus y Alba Rueda. Luego tenemos un segundo eje que analiza con una mirada crítica las respuestas que brinda la justicia en muchos casos, de casos de violencia contra las mujeres, casos en los que las mujeres son perseguidas penalmente, y también un análisis de la evolución de la jurisprudencia internacional y el impacto que tiene en la justicia local para brindar respuestas a situaciones que tengan que ver con mujeres y diversidades, ¿no? Y por último, tenemos un capítulo que, como decía Raquel Munt, que tiene que ver con las reformas y perspectivas institucionales y también con el rol de los activismos en esas reformas institucionales, con el rol de los activismos en las reformas constitucionales, con el rol de los activismos en cómo pensamos una justicia que sea respetuosa de los derechos, una justicia que integre o que contemple en su integración los derechos de las mujeres y las diversidades también. Bueno, en definitiva, quiero ser muy veloz porque tenemos muy poco tiempo, pero les recomiendo la lectura de Ideas Feministas para repensar la justicia y los derechos porque es apasionante. La verdad que fue un trabajo súper interesante ir juntando distintos artículos y distintas miradas, porque cada uno y cada una de las autoras de este libro tienen miradas interesantísimas, en algunos casos muy provocadoras, y eso es interesante. Y sí. Bueno, me siento interpelada. No. En algunos casos muy provocadoras, y eso es lo que hace que sea más disfrutable la lectura. La idea es estar siempre constantemente pensando en distintas maneras para mejorar el servicio de justicia y los derechos. Así que, bueno, les agradezco que estén acá. Y le voy a dar la palabra a continuación a la doctora Pamela Tolosa, que es abogada y magíster en Economía, decana de la Facultad de Derecho y profesora de la Universidad Nacional del Sur, e integra el Consejo de la Magistratura de la Nación. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, a todes por invitarme. Me siento muy honrada. No estoy integrando actualmente el Consejo de la Magistratura de la Nación. Por eso lo ves tan linda. Estuve el año pasado, así que no quiero detentar un cargo que no tengo y que nadie me acuse de nada. No, por favor, no hay ningún problema. Yo no me ofendo, quiero aclarar porque nadie cree que esté ocupando un lugar que no me corresponde. Para mí es un tremendo honor estar aquí porque la verdad es que esta obra me llenó de satisfacción desde el primer minuto que tuve la oportunidad de recibirla, pero además también porque tengo un cariño y una admiración tremenda por el trabajo que hace el Observatorio de Género y todo el equipo, y muy especialmente por la persona de Diana y todas las personas que la rodean, que no quiero nombrar porque no quiero olvidarme de nadie. Hacen un trabajo que realmente es ejemplo en todo el país. Siempre decimos que
faltan estas iniciativas y estas políticas públicas desde el Poder Judicial, porque generalmente esta clase de debates sobre las reformas en la justicia las damos en otros ámbitos, en las universidades, en ámbitos académicos, pero falta que surjan y sean impulsados desde el Poder Judicial. Y me canso de repetir esto en todas mis clases y conferencias y disertaciones, que el único ejemplo, la única excepción es el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con el Observatorio de Género. Entonces, realmente me parece que no es un tema menor de dónde surge la iniciativa, independientemente de que hay personas que están en la academia, que participan y que son parte del equipo y que la Facultad de Derecho también colabora. Ese es un detalle que no es un detalle a destacar y me parece que es absolutamente relevante y me da una enorme satisfacción hoy poder estar en este espacio. Creo que esta obra es definitivamente imprescindible para usar un solo adjetivo y porque tenemos poco tiempo. Tenemos pocos materiales para los cursos de grado, de posgrado, para las escuelas judiciales, para capacitar a los operadores jurídicos y esto necesariamente es esas obras donde nada está de más y es, para mí a partir de ahora es un material, digamos, que no puede faltar en un curso de género y derecho ni del grado, ni del posgrado, ni en una escuela judicial, ni en ningún ámbito de capacitación para aspirantes a la magistratura o futuros abogados, abogadas, abogades. ¿Por qué digo esto? Por algo que va mucho más allá de su contenido. El contenido, nada tiene desperdicio, pero hay muchas cuestiones que van más allá de su contenido que me parece que merecen la pena resaltarse. Y lo digo desde el campo de alguien que viene de la enseñanza del derecho y alguien que pertenece a la universidad pública y que me hubiera gustado poder decir lo mismo de una obra que hubiera surgido en la universidad. Hay obras interesantes en estos temas en el campo de la universidad pública, pero esta tiene la particularidad de que sistematiza aspectos fundamentales de una manera muy simple, clara, fácil de transmitir y que por eso digo que lo pondría como el primero de una lista de una bibliografía para un primer curso en ese sentido. ¿Por qué decía más allá de su contenido? Bueno, empezando por el título. El título, no puede pasar desapercibido, es Ideas feministas. Y Marisa dice en su capítulo, con mucha razón, que hablar de feminismo es claramente rupturista en el campo jurídico, lo cito textual para no... Y tiene razón, en el campo jurídico y más allá del campo jurídico. Todavía vemos hoy mujeres que claramente podríamos describir sus actitudes o sus prácticas como feministas y tienen que estar dando explicaciones o aclarando o diciendo no soy feminista, yo solamente estoy preocupada por la igualdad de derechos de todas las personas. O cuando decimos, y esto me pasa muy habitualmente en la universidad pública, les digo, no en el Poder Judicial, en la universidad pública, decir que sos feminista y te dicen, bueno, en realidad vos exagerás, vos no sos feminista, como eso uno lo tiene que interpretar como un piropo, ¿no? O sea, entonces vos tenés que estar explicando todavía en ámbitos donde uno dice no puede estar pasando esto. Entonces el título del libro me encanta, que ya empiece con Ideas feministas, me parece que no es un tema menor y que introduce algo que deberíamos empezar a naturalizar, pero aunque les parezca mentira, todavía en muchos ámbitos, incluso en la universidad pública, decir soy feminista, en ciertos ámbitos, uno sabe, y a veces lo hacemos deliberadamente, porque es leído como una provocación. Segundo, el título dice, para repensar la justicia y los derechos. Esto es otra cosa que me pareció absolutamente relevante y profundo. Repensar la justicia y los derechos. Cuando hablamos de reformas judiciales, que todo el tiempo hablamos de la necesidad de las reformas y necesitamos, y son muy necesarias y urgentes, muchas reformas judiciales, generalmente se pone el foco en la reforma de una ley en particular o de algunas leyes o cómo cambiar el diseño de las instituciones. Pero para las reformas serias, profundas, sostenibles en el tiempo que necesitamos, se necesita mucho más que una reforma legislativa.
se necesita justamente pensar y repensar la justicia y los derechos desde diferentes miradas, de diferentes enfoques, reflexionar sobre nuestras prácticas, como cuando decimos enseñar perspectiva de género no es dar un curso. Te vienen y te dicen, yo ya hice el curso de la ley Micaela, yo ya no tengo que... Bueno, no. Enseñar o entrenar en perspectiva de género es algo mucho más profundo que implica derribar prácticas, implica repensar prácticas, y entonces es un entrenamiento, es enseñar habilidades, es algo que todo el tiempo nos hace pensar, repensar y reentrenar nuestra manera de mirar las cosas. Entonces, ese aspecto del título también me parece absolutamente importante, profundo y que merece la pena ser destacado. Por otra parte, otro detalle no menor, que ya lo mencionaba Bárbara, es el grupo de autoras que fueron convocadas. Uno mira y dice, esto es todo lo que está bien, lo que decimos todo el tiempo que hay que hacer. Multidisciplinariedad, transdisciplinariedad, interdisciplinariedad, todo lo que las disciplinariedades implican, que eso es lo que siempre decimos, para modificar las prácticas en el derecho necesitamos miradas multidisciplinares, pero además, no solo eso, además, personas con experiencias absolutamente diferentes, personas que vienen de la militancia, personas que tienen experiencia en el campo jurídico, de la trayectoria judicial, como la querida Ida, que es una de las autoras, pero también personas que vienen de otros campos que no tienen nada que ver con el derecho, como el caso de Rita o el caso de Dora Barrancos, y bueno, y tantas otras que podría nombrar. Bueno, Marisa viene del campo obviamente del derecho, pero esa pluralidad de voces es algo que no es usual en una obra de estas características. Un error que cometemos recurrentemente en el campo del derecho es vamos a reformular la justicia y llamamos a todos abogados y abogadas. O sea, ellos son todos profesores de derecho. Bueno, entonces esto es un logro que no es menor y que no es fácil conseguir en una obra de estas características. Por otra cuestión, también me parece que dentro de esta pluralidad de miradas, me parece absolutamente destacable que Alba Rueda, que además expresa que ella está escribiendo su capítulo con compañeras de la militancia, sea una de las autoras que escriba en primera persona. Nos la pasamos hablando de la necesidad de formar futuros operadores jurídicos con capacidad de empatía. ¿Cómo vamos a tener empatía si los que enseñan sobre vulnerabilidades son personas que nunca transitaron vulnerabilidades ni las conocen? Entonces, eso es lo que hay que hacer, digamos, y está acá. Y entonces me parece maravilloso porque no es lo usual. Y en cuanto al contenido del libro, la verdad es que si tuviera que detenerme, marqué tantas cosas que necesitaría como mínimo 2 horas, pero ya sé que me entusiasmé tanto que marqué cosas de todos los capítulos y después me di cuenta que esto era imposible en el tiempo asignado. Solamente voy a mencionar así algunas misceláneas y para comentar o compartir para quienes no hayan leído la obra. Deliberadamente dejé afuera el capítulo de Marisa porque dije va a estar en el panel, así que ya no sabía qué dejar afuera y ese me facilitó las cosas. Solo mencionar, por ejemplo, el primer capítulo, el de introductorio, tiene un título fascinante que es ¿de qué hablamos cuando hablamos de perspectivas feministas de los derechos? Y de una manera así tan simple, tan suave, introduce un tema que podría ser motivo de un curso completo, ¿no? Este capítulo es de Patricia Gómez, Roberta Ruiz y Bárbara, que está acá en el capítulo, Schreider. Y la verdad es que ya ese solo curso, ese solo capítulo sería la introducción de cualquier curso de una manera extraordinaria. Después, bueno, tenemos el capítulo de Diana donde habla de epistemología feminista y empieza, tenía ganas de ponerme a leer acá, pero faltan 5 minutos, así que no voy a poder, pero empieza con ¿qué tiene que ver la epistemología con el derecho? Así de simple, pero tan de simple y profundo a la vez, introduce de una manera muy
simple y sencilla y clara la relación y la importancia de la epistemología para el derecho, para después adentrarse en la importancia de la epistemología feminista, de tener autoridad epistémica feminista para el derecho. Y esto me parece además extraordinario y se relaciona también con algo que dice Dora Barrancos en su capítulo, porque dice, Dora se refiere a la importancia, al principio de su capítulo, la importancia de detenerse en la historicidad de los conceptos jurídicos y de la historia del derecho, porque si no, dice, pareciera que los conceptos aparecieron de un día para el otro o están ahí porque algún día aparecieron y no entendemos la explicación o la evolución. Y esto está vinculado con, y tiene un punto muy en común con lo que dice Diana en relación a construir autoridad epistémica feminista. Esto me pareció extraordinario porque es algo que me pregunto todos los días. Yo estudié en Derecho en los años 90 y veo que hay debates que hoy tenemos que afortunadamente podemos tener, aún cuando falta muchísimo para avanzar en muchos temas, en muchas discusiones. Tenemos debates que cuando estudiaba, que no hace tanto tiempo atrás, eran impensados. Entonces digo, y a veces digo, estamos hablando con nuestras estudiantes, nuestros estudiantes, temas que lo damos como por hecho. Por ejemplo, yo empecé un curso de Género, Igualdad y Derecho de grado, que doy una materia en mi facultad. En el 2020 empiezo la primera clase y buscando ejemplos disruptivos, y termino la primera clase y un estudiante levanta la mano y le digo, bueno, ¿qué les pareció esta primera clase? Era la introducción. Y un estudiante levanta la mano y me dice, profesora, a mí me parece que todo eso que dice es de otra época, porque ahora ya el mundo cambió, eso que dice de la desigualdad entre hombres y mujeres, eso no es más así. Y entonces, bueno, me vino muy bien, porque eso me sirvió mucho para todo el curso, pero lo cierto es que digo, no sé hasta qué punto a veces no nos detenemos lo suficiente en explicar la historia de cómo llegamos hasta acá, cuánto nos costó y cómo se construyó esa epistemología feminista o algunos conceptos que hoy nos parecen obvios y que nos parece que... Y como tenemos tantas cosas y estamos tan ávidos de ver temas y nunca alcanzan la Facultad de Derecho, nunca alcanzan el tiempo para ver todo, vamos eso relegando. La parte, digamos, de la historia, el camino, también en el capítulo de Dora rescata algunos casos de la justicia que son llamativos para su época, como el caso de Natividad Frías. Y yo digo, ¿qué cosa? Hoy me dejó pensando, digo, no hablamos de Natividad Frías generalmente en el grado, porque nos parece algo, y hay que, uno lo pone en contexto y realmente son esas experiencias que hay que resaltar. Bueno, tenía mucho marcado para decir de otros capítulos, pero ya creo que me falta un minuto, así sí. Que solo comentar, que no lo puedo dejar de mencionar tampoco, me parece extraordinario que Rita Segato, que viene de la antropología, hace algunos cuestionamientos de una profundidad que no existen o que no se debaten usualmente en el campo del derecho penal, por ejemplo. Plantea la tensión entre el garantismo penal a partir de las ideas de Zaffaroni y la mirada, digamos, cómo esa misma visión mira los crímenes misóginos, los crímenes sexuales, que los encuadran, así les llama, con estos términos los denomina Rita, que los miran como crímenes de la intimidad. Entonces plantea, digamos, la contradicción, la necesidad de una mirada diferente del derecho penal, viendo este tipo de delitos como delitos donde hay implícitas relaciones de poder y una situación de poder y de vulnerabilidad diferente de las mujeres. Y la verdad es que no puedo dejar de señalar que me llamó profundamente la atención y me lleva a la reflexión de decir cuán necesarios son estos debates desde distintas miradas, de distintas disciplinas, cuánto nos falta en las facultades de Derecho. Y nuevamente, gracias por esta iniciativa, felicitaciones, sigamos en este camino, copiemos el ejemplo y gracias, Diana, y gracias a todo el equipo por enseñarnos con esta obra, con el ejemplo, cómo se deben construir materiales y espacios para mejorar
los entornos dentro del Poder Judicial, dentro de nuestras prácticas del derecho y tener, en definitiva, mejores respuestas a todos, todas y todos. Todes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Tolosa. A continuación, y para concluir, tiene la palabra la doctora Marisa Herrera. Es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, profesora en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Avellaneda, integró el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público, espero no haberme equivocado. Igual no sirve para nada, como lo vemos, ¿no? Bueno, hola, ¿cómo están? Hola a todos y a todes. Me sumo a los agradecimientos de las chicas acá en la mesa, al observatorio, a esta gran apuesta del Poder Judicial de Cava, y en especial a Diana, porque la verdad es que compartimos esta incontinencia por la escritura colectiva, ¿no? Tenemos como, ya creo que esta altura es como algo deberíamos, ¿no? Que habremos sido en otra vida. Y la verdad que me parece que es, celebro siempre, y más acá en la Feria del Libro, presentar un libro que es más que necesario, creo que es urgente. Y creo que lo que está pasando, por ejemplo, estos días con la Corte Suprema, porque yo también hablo de la reforma judicial feminista, que pone en crisis cómo se construye el Poder Judicial. Y cómo se construye el Poder Judicial también tiene que ver con su cabeza, también tiene que ver con... Es el patriarcado puro y duro, ¿no? En algún punto. Porque en definitiva son quienes marcan las políticas judiciales y derraman para abajo. Un derrame que es como el consenso de Washington, ¿no? Que nunca derrama nada, siempre se queda ahí arriba, ¿no? Y bueno, ahí me tocó... escribir un artículo sobre bases para una reforma judicial feminista desde el feminismo popular. Y acá un poco soy orgullosamente feminista y también soy orgullosamente popular. Y cuando acá en este artículo me pregunta ¿por qué el feminismo popular? Y acá dice el feminismo popular se vincula de manera directa con los denominados feminismos del sur. Es decir, aquellos que parten de diversas experiencias situadas en oposición y resistencias al orden patriarcal, capitalista, racista y ecocida. Al mismo tiempo en que en críticas hacia perspectivas eurocéntricas respecto a las experiencias, genealogías y conceptualizaciones feministas. Agradezco que este libro tenga y recupere experiencias de otras personas de la región. Somos del sur, orgullosamente del sur también, con prácticas territoriales muy distintas a las que nos venían de aquellos feminismos, que también hemos tomado muchas ideas, obviamente. Citamos siempre a Nancy Fraser, digamos, a tantas. Sin embargo, nuestras realidades y nuestras prácticas son distintas. Y me parece muy bien también recuperar eso como algo, digamos, que uno tiene que ver esto en acto, ¿no? En algún punto, cómo vemos el derecho, dice el derecho en acto. Pero también es cierto que, por eso me gustaba mucho el tema del lenguaje, que acá recupera Pame, cuando dice, ¿por qué hablar de género nos resulta más cómodo y hablar de feminismo nos resulta más incómodo? Esto de incomodar, porque si no incomodamos, no somos feministas, y creo que también es el objetivo del libro, que es incomodar, ser un poco rebeldes en algún punto, ¿no? En estructuras todavía tan rígidas, tan patriarcales, y que en realidad todavía nos animan a mirarnos a la cara, ¿no? Porque me parece que los poderes judiciales, cuando uno lo ve en acto, son poderes judiciales que todavía 40 años de democracia le ven muchísimo a la sociedad, y en especial a las más vulnerables. Cuando tomo mucho de Diana esta frase o esta idea para poder dejar de tenerle miedo al concepto de feminismo, ¿no? Cuando dice, a ver, esperen, son 3 elementos centrales. Una cuestión, primero, que tiene que ver con lo descriptivo. En todos los ámbitos de la sociedad de las mujeres y diversidad estamos peor. Y no hay mucha duda en eso. Objetivamente ganamos menos, la política de cuidado, todo lo que sabemos. Por lo cual esto es palpable, es obvio, es evidente. Y esto no es de la naturaleza, es de construcción social. Y por eso mismo cuando uno dice, y está mal que esto sea así, una cuestión prescriptiva, valorativa, está muy mal en que haber derechos humanos que esto sea así. Y la gran pregunta es en la práctica, ¿qué hacemos para transformar? Por lo cual estas obras tienen que ver con esta lucha, la lucha de la palabra, que es la mejor lucha, justamente de qué hacemos para poder transformar esta sociedad absolutamente todavía desigual, injustamente desigual. Y por eso ir con el Poder Judicial es ir contra el hueso más duro de roer. Porque el legislativo, si queremos, lo votamos cada 2 años, guste o no guste. El ejecutivo lo votamos, bueno, si nos dejan votarlo, no importa. Y el Poder Judicial no se vota. Por lo cual tiene una deslegitimación de base
que esto nos obliga a tener que ir pensando herramientas para democratizarlo. Porque si justamente su propio sistema no es de por sí igualitario en términos democráticos, por eso no es casualidad, yo pongo ahí también, son supremos y viven en un palacio. Y el lenguaje no es neutro. Por lo cual también en algún punto me parece que hay ideas para empezar a poner en crisis, en el buen sentido, crisis como de cambio, a los poderes judiciales. Y me gusta hablar de los poderes judiciales, porque no es nada más el federal. El federal es el que se ve en los medios, pero también son los poderes judiciales provinciales. Porque en definitiva son los que están con los temas más territoriales. Por eso a mí me gusta mucho también pensar, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿y cómo podemos cambiarlo? Primero esto de despabilar a la ciudadanía de que un mal poder judicial siempre termina perjudicando a los más vulnerables. Entonces, preguntémoslo. Hay que animarse a preguntar a la gente, ¿y vos cómo te fue con el poder judicial? Y tengo un tema de alimentos, un tema de violencia, que la gente se empiece a escuchar diciéndose cómo termina pagando el costo de un mal poder judicial, porque tiene que ser el garante último de los derechos humanos de las personas. Y justamente no es eso, no es el papel principal que está cumpliendo. Leí este libro ahora que estaba en Formosa, que la verdad que me encantó, chiquitito, de Rita Segato, Feminismos y debates pendientes, y nos preguntamos, ¿para quién luchamos? Y ella dice, ¿para quién luchamos las mujeres que estamos empeñadas en este camino que reorienta la historia hacia una era más benigna, hacia un mundo capaz de prodigar mayor bienestar para esta gente? ¿Para quién son nuestras victorias? ¿Son solo victorias de las mujeres para las mujeres? Mi propuesta es que el triunfo de las mujeres, que supone lograr la transformación del mundo y la deconstrucción del orden patriarcal, será una victoria cuyos frutos beneficiarán a toda la sociedad. La pregunta que es una reforma judicial feminista tiene que ser con más mujeres feministas, que derramen feminismo adentro de una estructura sumamente patriarcal. No es más mujeres a seca, porque en general las mujeres que han llegado a lugares de decisión en los poderes judiciales han construido espejos y semejanza de los hombres machistas. Por lo cual creo que también ahí es una interpelación profunda a cómo construimos más feminismo popular en mi caso, que es lo que yo realmente me siento, digamos, representada dentro del Poder Judicial, un Poder Judicial de clase media, blanca. Por eso el tema de la selección de magistrados y magistradas en sistemas cuasi vitalicios es fundamental la responsabilidad que se tiene al seleccionar magistrados y magistradas. ¿De dónde vienen? Cuando uno analiza los antecedentes que también proponemos ahí, uno que hace la maestría en Yale está buenísima, pero el de al lado que tuvo 15 años de una sociedad civil haciendo trabajo territorial también tiene un perfil muy interesante, porque esa diversidad debe estar también en el Poder Judicial, diversidad que todavía no logramos poder permear, porque sigue siendo un Poder Judicial muy elitista. Por eso a mí me parece que con este trabajo lo que por lo menos quise es empezar a pensar en ideas para transformar un Poder Judicial que realmente no solamente sea un tema de paridad de género, y eso que me encantó el trabajo sobre paridad de género del libro, porque es la paridad de género, pero como forma, como puntapié inicial central de la política de la presencia para la política de las ideas. Porque esa presencia también transforma en idea y en la calidad democrática que debe tener un Poder Judicial. La mayor calidad democrática es con más mujeres. Y por eso me gustó también las cuestiones más específicas, que también he trabajado mucho con el Consejo Consultivo. Un Consejo Consultivo, como siempre cuento, entre amigas. De las mujeres éramos 11, 5 varones, 6 varones, 5 mujeres, siempre somos menos, no se preocupen. En el cual las mujeres, una de ellas me llamaba chiquita. Por eso mismo me parece que hay que deconstruir en algún punto nuestra formación también, porque en definitiva pensarnos como feministas es pensarnos desde lo humano, desde la sororidad y la construcción colectiva. Una lógica absolutamente al contrario, digamos, al revés de cómo se ha forjado nuestro Poder Judicial, que es del siglo XIX, para poder responder a la problemática del siglo XXI. ¿Cómo podemos tener una ley 48, que es la que regula el recurso extraordinario de 1863, cuando no había luz eléctrica? Sin embargo, podemos tener, y la veo a Alba Rueda, que yo le preguntaría, ¿con qué corte se saca este fallo de Alba Rueda hace poco, no? Es esta corte. Que alguien la vez pasada me preguntaba, ¿es posible, Marisa, que una corte como esta corte, que son 4 varones con B corta y con B larga, realmente puedan responder en serio a problemáticas de cuestiones de género estructurales? Claramente no.
Es imposible. Hay una deslegitimación de base que tiene nuestra Corte, justamente por su formación, incluso por su composición, toda de hombres. Entonces, en algún punto, a lo mejor de otra Corte distinta, a Alba la miraría diferente. A lo mejor a Alba inclusive lo hubiera llevado a audiencias públicas. Porque también que llevamos a audiencia pública implica qué Corte queremos. ¿Qué la cosa pública, la red pública, qué nos importa como Corte derramar en esta idea de una mirada más democrática? Más amicus curiae, más audiencias públicas. Y eso también es una forma de democratizar, que acá también lo ponemos como herramientas de un poder judicial distinto. Y voy cerrando porque con lo que realmente quise ser o quiere ser este aporte, que agradezco nuevamente por la invitación a alguien que no es políticamente correcta. Cuando digo reformar para transformar, estas palabras vienen retumbando hace tiempo en la academia crítica, la que aún es una voz minoritaria, pero cada vez con mayor resonancia social, en gran parte gracias a la fortaleza y consolidación del movimiento feminista. Una reforma judicial feminista constituye uno de los mayores desafíos del feminismo nacional contemporáneo. Se trata de una obligación ética y constituye una gran responsabilidad pensar cómo se diseñan y estructuran los cimientos sobre los cuales se deben edificar los poderes judiciales bajo lógicas opuestas a las que se han construido. Desafíos complejos si los hay. Podemos seguir siendo espectadoras y cómplices de un poder judicial patriarcal, clasista, clerical y privilegiado. O seguir fortaleciendo el único movimiento territorial y popular que en los últimos tiempos ha alcanzado transformaciones sociales centrales mediante retos complejísimos cuyo objetivo y objetivos aún no están del todo definidos. Sigamos generando debates para definir qué implica una reforma judicial feminista. Bienvenido sea. En suma, como feminista popular y sin temor a explicitar desde dónde se habla, porque así como lo personal es político, la academia también lo es, quisiera traer a colación las siguientes palabras de la recordada Evita. No hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Lograr que la ciudadanía se apropie, le importe e interpele a los poderes judiciales constituye una de las piedras basales en este repensar la justicia, una justicia absolutamente feminista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora Herrera, y gracias a todas las personas que me acompañaron hoy acá, a todas las personas que vinieron. Y no sé si quieren hacer alguna pregunta, no tenemos mucho tiempo, pero a ver. Quisiera hacer una pregunta. Sí. Hubo un tiempo que había de los 5, 2 mujeres en la corte, ¿no es así? Ajá. Un tiempo que fue hermoso. Libre de verdad. Renunció una por exceso de edad, digamos. ¿Pero por qué no se la reemplaza por otra mujer en los dos casos? ¿Qué pasó? Ah, bueno. Yo no estoy en el Ejecutivo, ¿eh? No. ¿Ah? Pero por eso digo, ¿de quién era la responsabilidad? ¿Del Ejecutivo, del Legislativo, de Mauricio, de quién? No, a ver, mi respuesta es, creo que el tema es más complejo, porque en realidad el sistema nuestro de designación es Ejecutivo más Senado, con 2/3. Y me parece que el contexto político no permite justamente poder poner a una integrante de la Corte, y yo creo que pasa por ahí. La pregunta en todo caso es, ¿no debería el Ejecutivo haber igualmente enviado un pliego? Yo creo que sí, porque también tiene que ver con qué, con vos tenés que decir qué perfil quisieras vos para tu Corte. Pues es una responsabilidad de un presidente que además firmó como jefe de gabinete el famoso 222 de Néstor Kirchner, que es un gran decreto que justamente hizo de la paridad de género, hizo de la mirada de qué perfil, que sea un perfil que realmente tenga condiciones mínimas altas para estar en una corte. Por lo cual, yo creo que ahí hubo un error político, pero eso es mi opinión personal, digo, no podemos disentir. Pero yo creo que tampoco estaban las condiciones dadas para que se nombre efectivamente a una mujer, ¿no? ¿Agregar algo? Pamela, Raquel, Ana. No, esto está claro, no está el contexto político para hacerlo. Hay que aclarar que había 2 mujeres en la Corte, pero ese tiempo fue muy breve, digamos, porque en ese momento donde tuvimos la Corte integrada por 2 mujeres fue como un gran logro, pero habíamos venido de muchísimos, de décadas y décadas de la Corte sin ninguna mujer, y además
hoy una cosa que no es menor es que hay, no sé ahora, creo que son 6 tribunales, vos seguramente tenés el dato, creo que son 6 tribunales superiores de provincia que no tienen ninguna mujer en su composición. No, al día de hoy son 2. Uno es Corrientes y el otro es Formosa. Son las únicas 2 provincias que no tienen mujeres en la corte, en sus cortes. Bueno, estamos mejor, yo te estaba desactualizada, pero igualmente eso demuestra que estamos, no es fácil, digamos. La paridad de género es algo que es uno de los temas. Yo coincido con Marisa en relación a que no basta con que sean mujeres, sino que deberían ser mujeres feministas. Pero hoy al menos me contentaría con que fueran mujeres. Hoy estamos en una situación, o personas trans, quiero decir, a lo que voy es que no hay diversidad en los órganos de los espacios de mayor decisión, segunda instancia y superiores tribunales. Carecemos de la diversidad que nos gustaría, y aparte, como decía Marisa hoy, en relación a que siempre son menos mujeres, en general son muy pocos los casos donde hay más mujeres que varones, en general siempre hay menos mujeres que varones. La Corte de la Provincia de Buenos Aires tiene una sola integrante mujer, por ejemplo. Acá son 3-2. Acá son 3 mujeres y 2 varones. Hablo cuantitativamente, no lo digo en términos cualitativos. No, sí, eso quería decir. Bueno, disculpen, pero no tenemos mucho más tiempo. Les agradecemos mucho que hayan venido y espero que disfruten del libro que tienen en sus asientos.